Bueno, buenos días compañeros y maestro. Nuestro equipo está conformado por Daniel Alonso Toriz, Javier Moreno Sánchez, mi compañero Charlie y yo, Miguel Ángel Pérez Gutiérrez. Bueno, nosotros les vamos a presentar, el tema que me tocó a mí fue el 1.1, Introducción y conceptos básicos de la síntesis de mecanismos, que este es el proceso inverso del análisis de mecanismos, que consiste en conocer las dimensiones y disposición de los elementos del mecanismo, con los cuales se logrará el movimiento predeterminado de un punto o de un conjunto de puntos. Esta tarea puede ser vista como un problema de optimización desde un punto de vista físico y matemático. La modelación no resulta sencilla, ya que pueden intervenir factores relativos al costo, cobertura del espacio de trabajo, singularidades, aceleraciones, velocidades y posiciones deseadas, entre otras. La modelación se puede hacer entonces como un problema multiobjetivo, con restricciones, o como un objetivo integrado, todos los factores de forma ponderada en una sola función, intentando que el óptimo de la función ponderada cumpla con los requerimientos del diseño. Se han desarrollado diversos métodos para la síntesis de mecanismos, desde los métodos gráficos y analíticos propuestos por Orones y Nelson en 1951, Freudenstein 1954, Sandor 1959, Artenberg y Devanit 1964. La matriz de las aproximaciones de Zook y Radcliffe 1967, los mínimos cuadros de Levi-Stick y Sabat-Zinn en 1960, hasta un modelo matemático y de simulación propuesto por Milgrom et al. en 1994 y Thomson Moe y Xiao Kuo de 2005. Respectivamente. En estas propuestas se cubre en general con los requerimientos de diseño de los mecanismos. Sin embargo, tienen el inconveniente de que se restringe el número de puntos de posición para permitir la solución por los modelos propuestos. Los algoritmos de estimación de distribución de edades fueron derivados del modelo probabilístico de los algoritmos genéticos, en los cuales se sustituyen los operadores de cruza y mutación por la estimación y muestreo de una distribución de probabilidad Larragaña y Lozano en 2001. Los pasos básicos del algoritmo son generar una población inicial generalmente aleatoria uniforme, evaluar la población en la función objetivo, seleccionar un subconjunto de las mejores soluciones y estimar los parámetros de una distribución utilizando el conjunto seleccionado para tomar muestras de la nueva distribución y repetir. Bueno, mi conclusión de este tema que me tocó a mí investigar, pues es que en el presente trabajo abordamos el problema de la síntesis de mecanismos. En particular, estudiamos el mecanismo plano de 4 eslabones. El método utilizado es un algoritmo de estimación de distribución basado en la distribución normal. Las aportaciones más relevantes de este enfoque son utilizar la información correlaciones entre variables B, obtener una muestra factible para el aprendizaje de la distribución. C. Modelar el problema utilizando un parámetro de cero que permite inserción de un número arbitrario de puntos de la trayectoria, sin aumentar la dimensionalidad del problema de optimización. Y D. Propusimos una forma parámetra de fijar los límites de búsqueda para este mecanismo. Pues como pueden ver, mi conclusión sigue, pero pues ya no la voy a decir porque aquí se está viendo para no alargar más el video y que no pese. Y pues aquí, como podemos ver, son nuestras referencias bibliográficas de donde saqué la información. Y eso sería todo.
Buenos días, profesor y compañeros. A mí me tocó el tema de tipos de movimiento. Introducción. El movimiento tiene varios elementos que lo constituyen, como es la trayectoria, distancia, velocidad, tiempo y rapidez, aceleración, y pueden tener movimiento en una dimensión, en dos y hasta en tres dimensiones. Los conceptos básicos de tipos de movimiento es la rama de la medicina de la mecánica que describe el movimiento de los objetos sólidos sin considerar las causas que lo originan, las fuerzas, y se limita principalmente al estudio de la trayectoria en función del tiempo. Para ello se utilizan velocidades y aceleraciones que describen cómo cambia la posición en tiempo en función del tiempo. Uno de los tipos de movimiento es el movimiento armónico simple. El movimiento armónico simple, también denominado movimiento vibratorio armónico simple, es un movimiento periódico de vaivén en el que un cuerpo oscila de un lado a otro de su posición de equilibrio y en intervalos de tiempo iguales. El movimiento circular uniforme acelerado es un movimiento circular cuya aceleración angular a es constante. Movimiento rectilíneo uniforme. El rectilíneo uniforme cuando un objeto viaja a una trayectoria recta a una velocidad constante dado que su aceleración es nula, como se puede mostrar en la imagen de un auto. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o variado es aquel en el que un móvil se desplaza sobre una trayectoria recta, estando sometido a una aceleración constante. Movimiento circular uniforme es el movimiento circular que describe un cuerpo que se mueve alrededor de un eje de giro con un radio y una velocidad angular constantes, trazando una circunferencia y con una aceleración centrípeta. Y es 1.3 grados de libertad. ¿Cuál es el concepto de este término? Más concretamente, los grados de libertad son el número mínimo de velocidades generalizadas independientes necesarias para definir el estado cinemático de un mecanismo o sistema mecánico. El número de grados de libertad coincide con el número de ecuaciones necesarias para describir el movimiento. En caso de ser un sistema bolónomo, ya que coinciden con los grados de libertad con las coordenadas independientes. ¿A qué se refiere grado de libertad en ingeniería? El número de grados de libertad en ingeniería se refiere al número mínimo de parámetros que necesitamos especificar para determinar completamente la velocidad de un mecanismo o el número de reacciones de una estructura. ¿Por qué se complementan los grados de libertad en mecanismos? Se complementan en un cuerpo aislado que puede desplazarse libremente en un movimiento, además de poderse descomponer en 3 rotaciones y 3 traslaciones geométricas e independientes, las cuales son las traslaciones y rotaciones respecto a ejes fijos en las 3 direcciones de una base referida a nuestro espacio de 3 dimensiones. ¿A qué se debe que los grados de libertad se complementan en los mecanismos planos? Para un mecanismo plano cuyo movimiento tiene un lugar solo en 2 dimensiones, el número de grados de libertad del mismo se pueden calcular mediante el criterio de Gruber-Kurzbach. ¿Cómo se implementan los grados de libertad en estructuras? Podemos implementarlos en la definición de grados de libertad a sistemas mecánicos que no tienen capacidad de moverse, y estos son llamados estructuras físicas. ¿Cuál es el número de grados de un cuerpo? El número de grados de libertad de un cuerpo es el número de coordenadas independientes necesarias para especificar
de forma única la posición de ese cuerpo respecto a un sistema de referencia dado. Mi nombre es Daniel Alonso Toriz y yo les voy a explicar el siguiente tema, que sería ley de Graham-Shon. La ley de Graham-Shon. Para empezar vamos a decir qué es lo que establece esta ley. Que esta ley es aplicable para mecanismos de 4 barras que debe cumplirse para que al menos una barra pueda girar completamente. Y aquí tenemos una figura donde vemos una figura geométrica, y esta es la que gira, y la barra que hace que se cumpla esta ley es la que está empotrada en los dos extremos de nuestros soportes. Y para calcular la ley de Graham-Shon vamos a utilizar esta pequeña fórmula que nos dice que S más L es mayor o igual que P más Q. Y cada una de estas siglas nos dicen que S es la longitud del eslabón más corto, L es la longitud del eslabón más largo, P es la longitud del eslabón restante, Q es la longitud del otro eslabón restante. El nombre del movimiento que tenga el mecanismo de 4 barras, a los mecanismos les podemos dar un nombre. En el primer caso, si se observa que uno de los eslabones gira de manera completa, esto quiere decir que se trata de una manivela. Y aquí tenemos una imagen que lo representa. Ahora el siguiente sería que observar un mecanismo que no completa un círculo, y este se llamará balancín. Aquí les presento un ejemplo de la ley de Graham-Shon, y tenemos esta estructura de barras en donde la más corta mide 3, la más larga mide 7 y la que le sigue mide 5, y la longitud entre los dos soportes es de 8 centímetros. Y para que nuestra ley se cumpla tenemos que hacerle como les acabo de mencionar, que tenemos 3 más 8 y va a ser igual o mayor que 5 más 7, y en este caso la ley se cumple. Y esto significa, esto quiere decir que esta estructura va a tener un movimiento de medio círculo, y esto va a ser un balancín. En nuestra simulación, aquí no se ve muy bien cómo puede girar, pero la más larga solamente hace un movimiento de balancín, solamente oscila entre sí misma y no da la vuelta completa. Y en el caso de la barra más pequeña, esta es la que da el giro completamente. Y esto sería todo de nuestra parte.